Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la editorial Sentir. Yo soy Mercedes Bermejo, directora de la editorial Sentir, y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia y compañía de nuestro queridísimo autor y psicólogo y gran especialista en inteligencia emocional, Rafa Guerrero. Y gracias, Rafa, por estar hoy aquí. El motivo de la presentación de hoy es en relación al cuento que ya seguro que la mayoría conocéis, que esto pertenece a una trilogía que surge de Los Cuatro Cerebros de Arantxa, que como tuvo tan buena acogida, tanto éxito y ayudó a tantos niños, niñas y adultos también a conocer de una manera muy sencilla cómo funciona nuestro cerebro, pues Rafa se embarcó en esta aventura de presentar una trilogía adaptada a cada una de las emociones. Como ya la mayoría conocéis la editorial Sentir, no hace falta que me detenga un poco en todas las publicaciones, colecciones, novedades que tenemos. Para eso os animamos que nos sigáis en las redes sociales, que también os podáis descargar el catálogo de 2024, que está en nuestra página web de la editorial Sentir, y donde veréis todas las temáticas que os puedan interesar relacionadas con psicología y con educación. En primer lugar, presentar a Rafa, a nuestro querido autor, para que podáis conocerle a aquellas personas que todavía no tenéis el placer de conocerle. Pues Rafa, cuéntanos un poco en qué consiste este cuento. Bueno, Mercedes, pues nada, un placer estar nuevamente aquí contigo, con la editorial, una editorial para mí pues muy querida, donde me siento muy a gusto y bueno, donde creo que entre todos los autores, ¿no?, que formamos la familia de la editorial Sentir, pues aportamos nuestro granito de arena para poder hacer de la infancia un lugar mejor, ¿no? Qué importante es, como decías antes, ¿no?, pues el proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Y qué mejor manera que con los cuentos, ¿no?, como recurso y como instrumento. Así que, bueno, gracias, Mercedes, por tu cariñosa presentación. Y bueno, pues como bien comentaba Mercedes, pues la idea es esbozar un poco algunas de las ideas que hemos querido plasmar en este cuento, en el cual nos hemos divertido mucho haciéndolo. Que parte, ¿no?, de este cuento raíz, que es el de Los Cuatro Cerebros de Arantxa, que la verdad que ha tenido muchísimo éxito y bueno, pues muchas mamás, muchos papás y muchos maestros nos dicen que bueno, que a sus chiquitines les ha gustado, ¿no? Los personajes, la verdad que son muy tiernos, muy divertidos, y lo que hacen es, bueno, pues resumir un poquito cómo funciona nuestro cerebro, siendo algo tan complejo, tratar de hacerlo, bueno, pues sencillo, práctico y divertido. Creo que les ayuda mucho, no solamente a los niños a poder comprender cómo funciona y cómo se conecta su cerebro, sino también a nosotros, ¿no?, como adultos. Así que, bueno, pues a raíz de ese cuento de Los Cuatro Cerebros de Arantxa, pues ha surgido esto que hemos llamado una trilogía, que es El Enfado de Arantxa, que publicamos hace un mes. Ahora publicamos el Miedo de Arantxa y a principios de abril, el día 4, si no recuerdo mal, publicamos el último de esta trilogía, que será el de La Tristeza de Arantxa. ¿Por qué? Ya centrándonos en este cuento, ¿no?, del Miedo de Arantxa. ¿Por qué este cuento? ¿Por qué esta emoción? Bueno, pues porque es una de las emociones que más nos cuesta gestionar a nosotros, los papás, las mamás y los maestros. Nuestros niños, bueno, pues como nosotros los adultos, pues tenemos miedos, tenemos situaciones que nos desregulan, tenemos situaciones que nos descontrolan, que no sabemos muy bien qué hacer, no entendemos muy bien qué es lo que pasa en nuestro cerebrito, y eso nos lleva pues a pasar momentos pues muy desagradables, ¿no? Yo lo comentaba el otro día con un amigo, ¿no? Recuerdo en la infancia tener muchos momentos de pasar mucho miedo, ¿no? De donde uno se sentía muy solo, donde veías alguna película, veías alguna imagen, donde la oscuridad te hacía sentir muchísimo miedo, y todos tenemos estos recuerdos de cuando éramos niños, ¿no? Los miedos, como sabéis todos, son evolutivos, es decir, hay algunos miedos que aparecen en nuestro desarrollo infantil y luego, bueno, pues desaparecen, pero otros se quedan más tiempo del debido en nosotros, y por eso, bueno, pues nos parecía interesante el hacer un cuento donde habláramos del miedo desde distintos lados, ¿no? Es decir, no solamente desde el punto de vista más físico, ¿no? Que también hay que hablar del miedo físico, es decir, cómo reacciona nuestro cuerpo cada vez que nuestros niños y nosotros sentimos miedo, pues esa aceleración del corazón, que nos ponemos más tensos. También hablamos en este cuento de
bueno, pues de esa parte más emocional, de qué tipo de pensamientos tienen nuestros niños cuando sienten miedo, ¿no? Bueno, pues el pensar que les van a hacer daño, el pensar que les van a separar de mamá y de papá, esos momentos de oscuridad, esos monstruos, o bueno, ya presento aquí a uno de los grandes protagonistas del cuento, que es Mr. Malasombra, ¿no? No sé si bueno, estáis viendo aquí detrás, ¿no? Iba a decir a Mercedes que mostrara el cuento, pero lo estáis viendo también aquí atrás. Bueno, pues esa figura negra, oscura y un tanto siniestra que ves ahí en la portada del cuento es Mr. Malasombra, que es uno de los protagonistas de este cuento y que le va a hacer pasar un mal trago a la pequeña araña. Bueno, entonces, como os decía, ¿no? El poder ofrecer la oportunidad a los chiquitines de entender que esto que sienten se llama miedo, de poder ubicarlo en el cuerpo, es decir, qué ocurre a nivel físico cada vez que sentimos miedo, qué tipo de pensamientos tenemos y a qué acciones o a qué verbos nos invita el miedo, como es a la huida generalmente. Pues esto es de lo que hablamos en este cuento. Luego, al final, también proponemos, desde luego, estrategias para poder enfrentarnos al miedo, que, como decía Madiba, ¿no? Como decía Nelson Mandela, lo importante del miedo no es dejar de tenerlo, sino poder enfrentarnos, ¿no? de una manera valiente, de una manera sincera a ese miedo, reconocer que tenemos miedo. Bueno, pues ofrecemos una serie de estrategias, también hay un apartado de recomendaciones para papis donde explicamos, bueno, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando sentimos miedo y ofrecemos estrategias vale, venga, resulta que mi hijo tiene miedo, ¿qué cosas podemos hacer para poder acompañarle en ese miedo? Así que, bueno, esta es la idea del cuento y, bueno, pues esperamos poder ayudar, ¿no? Todo el equipo, ¿no? Porque, bueno, yo estoy aquí como autor, pero la verdad que somos un equipo muy, muy grande, desde Mercedes, Jesús, el ilustrador, Jorge, que ha estado con el tema del guión, Rosa, es decir, bueno, pues al final todo el mundo que hemos formado equipo de Editorial Sentir para poder aportar nuestro granito de arena a, bueno, una de las emociones, nunca mejor dicho, más temidas, ¿no? Así que este es el objetivo y la idea del cuento de El miedo de Arantxa. Muchas gracias, Rafa. Es interesante esto que dices, ¿no? La vulnerabilidad propia de la infancia, ¿no? Los temores que incluso si nosotros recordamos ese niño o niña interior que tenemos, los momentos de miedo que también hemos vivido, ¿no? En diferentes momentos, y qué recurso más práctico, más útil, más amable también, como puede ser un cuento, ¿no? Para poder entender mejor el miedo. Una pregunta, Rafa, para las personas que nos están escuchando, tanto para los más pequeños como también para los adultos, ¿en qué cosas nos puede servir? ¿Para qué nos puede servir este cuento? ¿Cómo nos puede ayudar este cuento? Bueno, pues mira, Mercedes, desde lo más básico que puede ser entender que hay una emoción que se llama miedo, es decir, esa sería como la primera fase o el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Bueno, pues yo creo que para el ser humano el hecho de ponerle nombre a las cosas como que tranquiliza y como que le calma, ¿no? Entonces, que el niño entienda que este momento donde está sufriendo, donde lo está pasando mal y donde no quiere que su mamá se separe de él o donde no quiere irse a dormir pues porque no le apetece o porque está muy oscuras o porque no quiere dejar de estar con su mamá y con su papá, que esto que siente, que es muy desagradable, se llama miedo, ya es una manera de, bueno, ponerle nombre a algo que yo estoy sintiendo. Y si encima somos capaces, Mercedes, de nosotros como padres, de decirle a nuestros hijos y de compartir con ellos que no solamente es que ellos sientan miedo, sino que todas las personas sentimos miedo, pues eso también tranquiliza bastante. Entonces, esa es la idea principal, el poder ponerle un nombre, el poder normalizar el miedo, poder permitir el miedo, que muchas veces como, ay, cariño, pero tú no tengas miedo por eso, hombre, si eso no tiene importancia, o si no pasa nada. Entonces, claro, al final son mensajes que están muy anclados en nuestro lenguaje del día a día, que los lanzamos con muy buena intención, Mercedes, pero que lejos de permitirles sentir una emoción tan natural, tan normal y tan beneficiosa como es el miedo, pues ya les deja con la duda de a ver si es que yo soy defectuoso, a ver si es que yo no estoy bien, a ver si es que yo soy tonto y por eso no puedo sentir esta emoción. Entonces son aspectos como muy básicos, pero
en vez de decir a nuestros niños, no sientas miedo o no pasa nada, bueno, pues al conectar con ellos. Jo, cariño, pues es que esto que sientes se llama miedo y me imagino lo mal que lo debes estar pasando. Pues fijaos la diferencia entre el no sientas miedo a poder conectar, a poder ponerle un nombre a lo que están sintiendo y a permitirles que se sientan de esa manera. Luego vemos cómo gestionamos esta situación y luego vemos cómo hacemos para que Mr. Malasombra no nos ataque y luego vemos cómo hacemos para poder enfrentarnos a la situación de oscuridad que tenemos esta noche en la habitación. Pero que son cosas diferentes. Una cosa es que yo te permita sentir esta emoción que es básica y que es natural y que es muy, muy, muy positiva, como es el miedo, aunque se pase mal. Y otra cosa muy diferente es, bueno, venga, ¿qué hacemos ahora para que el miedo de este niño vaya reduciendo poco a poco? Lo cual, el objetivo es poder nombrar la emoción, poder decir que esto se llama miedo, que es muy importante ponerle un nombre, darle un sentido a ese miedo, legitimarlo y luego, por supuesto, buscar estrategias para que, bueno, pues que nuestros chiquitines puedan estar más calmados y se vayan a dormir más tranquilos del momento en el que se encuentran ahora mismo. Muchas gracias, Rafa. En el primer cuento que publicaste relacionado con el cerebro, los 4 cerebros de Arantxa, que fue un exitazo rotundo, ¿no? Que explicaba un poco el funcionamiento del cerebro adaptado a la infancia, ya desde la primera página en tus cuentos lo que sugieres es que los pequeños lectores y lectoras sean protagonistas del cuento junto con Arantxa. Y aquí también presentas al hermanito de Arantxa, que es Nacho, y presenta 4 personajes. ¿Nos puedes hablar un poco de estos 4 personajes y lo que representan? Mercedes, perdóname un segundito, es que yo creo que cuando pones el cuento cerca no te oigo bien. Creo que te he intuido la pregunta, pero creo que se te escucha muy bajito. Me preguntabas por los personajes, ¿no? Eso, los 4 personajes del cuento. Vale, pues bueno, los cuatro personajes son los que, digamos, representan de una manera metafórica las 4 grandes zonas cerebrales. Tenemos en primer lugar es una pena que no tenga aquí los muñecos, que los tengo en casa, pero si no os lo presentaría ahora, ¿no? Pero bueno, el primer personaje que aparece evolutivamente hablando es el de Coco. Y Coco representa, bueno, pues las necesidades fisiológicas, la necesidad de estar bien alimentado, de estar bien hidratado, de tener un lugar físico donde se sienta protegido, del descanso. Todo esto tiene que ver con necesidades fisiológicas, necesidades físicas, que una vez más somos los adultos los que tenemos que aportar estas necesidades. En un segundo momento tenemos a la tierna Rati, ¿no? Que es muy divertida, pero claro, de vez en cuando se enfadan mucho, ¿no? Como veíamos en el enfado de Arantxa. Y en este cuento, la Rati, sobre todo, lo que siente es mucho miedo cada vez que percibe a Mr. Malasombra. Entonces, Rati es la que codifica o la que simboliza esa parte más emocional y más social. La que siente las distintas emociones, desde la alegría, el miedo, la rabia, la tristeza, el orgullo, el asco, la sorpresa, la vergüenza, cualquier emoción que podáis imaginar es la que siente Rati. Con lo cual, cada vez que Arantxa, la pequeña Arantxa, ve a Mr. Malasombra en este cuento, claro, pues su Rati siente mucho miedo, ¿no? En un tercer momento tenemos a Data y Data lo que hace es codificar las necesidades de tipo cognitivo y almacena muchísima información, es como la memoria a largo plazo, ¿no? Donde codificamos y donde almacenamos ahí muchos recuerdos, muchas ideas y, por supuesto, muchos pensamientos, ¿no? Entonces, claro, cada vez que Rati se activa, ¿qué ocurre con Data? Bueno, pues que vienen una serie de pensamientos que son muchas veces inconscientes e involuntarios y que tienen que ver con bueno, pues lo que pensamos de nosotros mismos cada vez que estamos en una situación de peligro, ¿no? Donde percibimos peligro, de miedo. Y eso puede ser, pues no voy a ser capaz, es que soy muy torpe, es que me van a hacer me van a hacer mucho daño. Daos cuenta que los pensamientos de Data son generalmente autorreferenciales, tienen que ver más conmigo. Y en este caso van a ser incapacitantes, no me van a permitir enfrentarme de una manera adaptativa al miedo. Y luego, perdonad, en último lugar tenemos a Bali, que es el cerebro ejecutivo,
Bali viene de balanza, ¿no? Porque lo que hace es tratar desde el equilibrio de poder, y veis que es un director de orquesta, y lo está enseñando Mercedes, y lo que hace es tratar de regular y de gestionar el resto del encéfalo. Los pone a los otros personajes en común, trata de coordinarlos. A veces los coordina y los gestiona bien y otras veces los gestiona mal. Claro, cuando yo siento miedo y soy capaz de ser consciente que esto que me ocurre ahora mismo se llama miedo, que tiene una intensidad entre 0 y 10 de un 6, pero me permito sentir miedo, es normal sentir miedo y pongo en marcha alguna estrategia, bueno, pues tengo a mi Bali que está haciendo bien su trabajo. Pero cuando yo tengo un miedo de 9 sobre 10, cuando encima tengo 4 o 5 añitos, no tengo recursos, mi Bali, que es muy chiquitito y es muy maduro, no tiene la capacidad de dirigir muy bien la orquesta. Con lo cual, me desregulo muy fácilmente. ¿Qué necesitamos en ese momento? Que es lo que queremos reflejar en el cuento. Que cuando un niño pequeño que tiene un Bali muy maduro, que aún está aprendiendo a regularse y a gestionarse bien y a coordinar muy bien al resto de los músicos, cuando un niño pequeño siente la emoción de miedo, necesitamos de Balis externos, ¿no? Y aquí en Jesús, el ilustrador, la verdad que lo ilustra, ¿no? Nunca mejor dicho, de una manera maravillosa, porque entran en escena los Balis de los adultos, ¿no? de la mamá y del papá, que son los que ejercen de reguladores de este chiquitín, ¿no? Por eso siempre decimos, ¿no? que nuestra calma es la calma de nuestros niños y nosotros somos los responsables para calmar a nuestros chiquitines. Así que, bueno, pues estos son los 4 personajes que como 4 miembros de un equipo, de un grupo o de una orquesta tienen que actuar de una manera coordinada. Y este es el objetivo, ¿no? Que estén coordinados, que vayan acompasados para para que podamos estar en equilibrio y podamos estar de una manera tranquila. Si no hay una buena coordinación, estamos constantemente con emociones que nos están disparando, con situaciones que actúan como disparadores de miedo, de rabia, de asco, de tristeza, y entonces alcanzamos ese equilibrio que lo alcanza Bali dirigiendo la orquesta. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Ya en el cuento de enfado, en el anterior, en el de enfado de Arantxa, ya hablas sobre el modelo SEPA. En concreto, en este cuento, en el del miedo, en el que presentamos hoy, aparece el modelo SEPA adaptado a lo que es el miedo. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste? ¿Qué es esto del modelo SEPA? Sí, a ver, el modelo SEPA para mí es algo que es pues muy importante y que puede ayudar mucho tanto a los adultos como a los chiquitines a poder entender, ¿no? A poder, vamos a decir, decodificar el miedo. Entonces, SEPA no son más que las iniciales de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, ¿no? Hablamos de estos 4 elementos que forman la palabra SEPA para que nos acordemos mejor. Y entonces consiste, como decíamos, ¿no? en decodificar o en tratar de desmenuzar una emoción. Igual que lo hicimos con el cuento de enfado, lo hemos hecho con el de miedo y también lo vamos a hacer con el de tristeza. ¿Por qué? Porque es una manera muy sencilla de poder entender, digamos, cuáles son los 4 ingredientes básicos de una emoción. Entonces, cuando hablamos de sensaciones, en el caso del miedo de Arantxa, cuando hablamos de la emoción de miedo, tenemos que tratar de buscar cómo reacciona el cuerpo cada vez que sentimos la emoción de miedo. Bueno, ¿cómo reacciona el cuerpo ante una situación de amenaza? Pues en primer momento aparece una activación más de las piernas que de los brazos porque tendemos a huir. El latido cardíaco empieza a acelerarse porque estamos en una situación donde sentimos mucho miedo, donde existe, ¿no? la amenaza de algún peligro. Bueno, eso es lo que ocurre a nivel más físico. A nivel emocional, bueno, pues utilizamos la palabra miedo, podemos utilizar la palabra temor, es decir, cualquier otra emoción que a lo mejor implique un poco más o un poco menos de intensidad emocional, pero bueno, que puedan ser dentro de la familia de las emociones de miedo nos puede servir. Luego nos encontramos con la P de pensamientos, es decir, como hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos, de ideas o de creencias nos vienen cuando cualquiera de nosotros, niños y adultos, sentimos miedo? Bueno, pues que no lo vamos a conseguir, que nos van a hacer daño, es decir, cualquier pensamiento que en muchas ocasiones va a ser negativo y va a ser incapacitante, pues tiene que ver con esa P de pensamiento. Y luego viene la acción. Bueno, generalmente cuando sentimos miedo tendemos a huir o bien a quedarnos
paralizados, a diferencia, por ejemplo, de la rabia, ¿no? Que nos invita a la acción y nos invita al ataque. Bueno, pues en el miedo nos encontramos con que la mayoría de las respuestas tienen que ver con la huida, el salir corriendo, el protegerse, el gritar, el buscar ayuda a alguien que te pueda llevar al refugio seguro. Y ese es el modelo SEPA, que me parece que es algo, bueno, pues muy, muy básico, muy sencillito y que puede ayudar a los adultos a poder desmenuzarles a los niños qué es esto de miedo, ¿no? Y esto hay que contárselo a los niños. Cariño, entiendo lo mal que lo estás pasando porque estás sintiendo una emoción que se llama miedo, ¿ya? Y he puesto la E de emoción. Puedo notar, ¿no?, cómo tu corazón está latiendo muy deprisa y estás pensando que no eres capaz de irte a dormir a pesar de que sea oscuro, y eso hace que vengas constantemente al cuarto de mamá y papá. Fijaos, en 5 o 10 segundos he hecho una narrativa, ¿no?, basada en el miedo que tiene el niño a quedarse a dormir en la oscuridad, y eso lo que hace es que el niño, poquito a poco, gracias a la descripción que yo le estoy haciendo, vaya integrando lo que le pasa. Esto, lejos de convertirse en un elemento traumático, va a hacer que le proteja de ese acontecimiento traumático. Ayer me decía una mamá colombiana en una sesión online, me decía, pero Rafa, ¿y esto no es contraproducente? Es decir, que ante un acontecimiento desagradable, el hecho de contarle varias veces, como tú estás diciendo, no, lo que hay que hacer es contarle varias veces lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder. Eso no va a ser algo que le va a convertir el acontecimiento en traumático. Digo, no, todo lo contrario. Todo lo que sea desde el respeto y desde el cariño, contarle y explicarle lo que ha sucedido, le va a calmar. Y le va a hacer integrar ese acontecimiento. Pues lo mismo. Es decir, lo peor que podemos hacer, Mercedes, como sabes, es hacer como si el miedo no existiera. No tienes miedo, los fantasmas no existen, Mr. Mala Sombra no existe. En el cuento lo que hacemos es crear conciencia y ponerle nombre a Mr. Mala Sombra y hablar de Mr. Mala Sombra y que forme parte de nuestra vida. Porque basta que yo diga, no penséis en un elefante rosa, para que todo el mundo esté pensando en un elefante rosa, ¿no? O sea, basta que le demos la orden a nuestro cerebro de no piensas esto, no tengas miedo, no hagas esto, no hagas lo otro, como para que aparezca, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es integrarlo en nuestra vida. Y por eso esa es la manera de reparar, esa es la manera de cohesionar, como estábamos comentando. Qué bien, Rafa. Entonces, este cuento es un cuento de valientes, ¿no? Al final es un cuento para Claro, niños y sí, niñas valientes claro. y reconociendo la importancia que tiene el miedo, ¿no? Y que al final todos tenemos... Ah, perdona, Rafa, que te he cortado. No, perdona que te interrumpo yo, por supuesto, claro, nuestros niños y nuestras niñas son tremendamente valientes, lo que pasa es que no tienen los recursos que necesitan y que se los tenemos que aportar nosotros. Entonces, permitiéndoles que sientan miedo, ya hemos conseguido un 50% de la solución del problema. Lo que pasa es que con buena intención, en muchas ocasiones no queremos que nuestros niños sufran, entonces les damos mensajes que son contradictorios, ¿no? Por un lado, ese valor que les damos a nuestros hijos de tienes que ser valiente, tienes que luchar, tienes que enfrentarte a tus problemas, pero luego cuando tienen un problema lo que hacemos es, no, aquí no hay ningún problema, ¿eh? No, que los fantasmas no existen, que las brujas tampoco y los extraterrestres tampoco y que no pasa nada. Tú cierra los ojitos, piensa en algo muy bonito y a la vez a dormir. Eso no es viable, ¿no? Pero ni siquiera es viable en un adulto, ¿no? Y no olvidemos, Mercedes, no olvidemos que los niños y los adultos estamos hechos de la misma pasta. Lo que pasa es que nosotros ya hemos madurado cerebralmente, o se supone que hemos madurado cerebralmente, y los niños no. Los niños están en proceso. Con lo cual, sí, es un cuento para niños y niñas valientes y para sus papás, ¿no? Y que al final, en definitiva, todos también tenemos nuestro propio mala sombra, ¿no? Y esas sombras que al final nos van acompañando en nuestro día a día y que también, bueno, es parte de nosotros también, ¿no? Y poder normalizarlas. Una de las cosas también que me gusta mucho, que en cada una de las páginas vas haciendo partícipe y protagonista al pequeño lector a través de algunas preguntas. Hay algunas hojas incluso que también son desplegables y donde le vas preguntando, por ejemplo, aquí, ¿tú también imaginas cosas que no existen? Qué fuerte es nuestra fantasía, ¿no? ¿Te ha ocurrido a ti también alguna vez que no te ha gustado cómo te habla, por ejemplo, en este caso, un adulto? También está muy bien porque al final de cada uno de estos cuentos presentas una página de juegos. Aquí planteas varios juegos para que el pequeño lector también, junto con Arantxa, pues supere nuevos retos, nuevas aventuras o miedos y que todo esto también se haga en compañía de un adulto.
Y ya también al final hay un apartado con algunos tips muy clarificadores que ya vemos todos y todas lo bien que te explicas y la ayuda que es, sino que también hay como tips o recomendaciones concretas para ir acompañando en esta situación, ¿no? La verdad que Claro. es un cuento muy, muy recomendable. Y ya por adelantarnos un poquito, Rafa, este es el de miedo. Esto empezó con los 4 cerebros de Arantxa. Luego tuvimos también el enfado de Arantxa y tenemos ya en el horno listo, ¿verdad? A punto de salir, que probablemente Sí. cuando vean la grabación muchas personas ya lo tendrán disponible también, el de la tristeza de Arantxa. ¿Nos podrías Eso es. adelantar un poco brevemente en qué consiste y para qué nos puede servir también la tristeza de Arantxa? Claro, sí, pero antes de eso sí que me gustaría añadir a todo lo que has comentado que, como os dais cuenta, al final este cuento no solamente es contar la historia y punto, sino, como decía Mercedes, ¿no? Al final añadimos distintos elementos que lo que tratan es de unir y de hacer protagonista a nuestros niños y a nuestras niñas con sus mamás y con sus papás. Es decir, esas preguntas que hacemos de ¿y tú también sientes miedo? ¿Y cómo sientes el miedo? Y verdad que cuando uno siente miedo necesita que el adulto esté presente, que le calme, que le tranquilice. Es decir, al final esto es tratar de unir nuestras historias como niños con la historia que nos está contando Arantxa en este cuento. Entonces, esas preguntas que no dejan de ser preguntas bueno, que reafirman o que hacen sumergirse en la curiosidad y que hacen pensar y que también desarrollan un diálogo, ¿no? en casa entre los papás y los chiquitines, pues la verdad que ayudan mucho a que todo esto bueno, se hable del miedo, se le ponga nombre, se pueda permitir y también que mamá y papá podamos hablar también de nuestros miedos, que es muy importante. Así que bueno, todos estos pequeños detalles que he comentado antes, Mercedes, lo único que hacen es darle cohesión y darle sentido, ¿no? No solamente vamos a leer un libro pues, o un cuento, porque es lo que toca todas las noches, sino también pues, por ir buscando valores y ir tratando de permitirnos el miedo, pero también con la perspectiva de que lo importante es que yo me enfrente a mis miedos. A lo mejor no soy capaz y la semana que viene tampoco, pero quizá dentro de un tiempo sí, ¿no? Es invertir en futuro. Y bueno, en relación a lo que comentas de la tristeza de Arantxa, que también es otra de las emociones que nos cuesta gestionar, ¿no? Cuando vemos a nuestros niños que, bueno, pues que están tristes, que están llorando, todo eso conecta mucho con nosotros, con nuestro niño interior y muchas veces no sabemos muy bien qué hacer. Y, ay, cariño, venga, pues tú no estés triste, venga, quítese con las lagrimitas, que no pasa nada, venga, vamos a hacer un juego, ¿no? Entonces, una vez más, tratamos de hacer como si no hubiera ocurrido nada, como si no hubiera pasado nada. Y es como, venga, voy a alegrar a mi niño, vamos a hacer algo que le pueda distraer. No consiste en distraer cuando alguien está triste. Consiste en permitir estar triste y consiste en acompañar a la tristeza. Esto, Mercedes, lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones, y de ahí nació el cuento de adiós, ¿no? Esto se ve muy fácilmente en los tanatorios, ¿no? Cuando muchas veces vamos a un tanatorio y nos encontramos con una persona que es tremendamente evitativa y que no le gusta hablar de las emociones, habla de cualquier cosa menos de, bueno, la persona fallecida, de cómo se siente, de cómo lo ha vivido. Entonces tratamos de extirpar esa emoción de tristeza, que es la que toca en ese momento y es cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido darle también aquí foco y luz a esta emoción de tristeza que es tan desagradable como necesaria. Así que nada, en breve lo tendréis también a la venta y a vuestra disposición y bueno, pues con la idea como con toda esta trilogía, ¿no? Que os pueda ayudar para poder ir desarrollando esa alfabetización emocional, poder ir hablando de emociones y poder permitirlas en nuestros niños. Así que bueno, pues espero que sea un gran recurso que os pueda ayudar. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias por toda tu labor, toda tu implicación que tienes con la infancia, con la sociedad, aportando ahí tu gran granito, ¿no? Por poder ayudar en estos momentos también, en esta etapa evolutiva que hay veces que es tan complicada y en el acompañamiento de estas emociones que muchas veces son tabú y es importante que las podamos poner encima de la mesa y también pues con el respeto y con el cariño como se hace a través de los cuentos, a través de tu trilogía de Arantxa. Es que, Mercedes, Sí. perdona que te interrumpa. Ahora, según estás contando esto, claro, me vino una de las ideas que es la que suelo comentar en ocasiones, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con emociones desagradables
miedo, rabia y tristeza, quizá la trilogía de Arantxa, son emociones muy escurridizas para nosotros, los adultos. Los niños lo viven bastante mejor que nosotros, ¿no? Pero tratamos de, ay, aquí tengo un conflicto, a mí esto no me gusta, no quiero que mi hijo sufra, y entonces tratamos de meter con calzador la alegría. Y por eso, en otros de los cuentos que tengo con vosotros, ¿no? En el de Conoce Alegría, que has mencionado antes, que lo escribí con mi hijo, por cierto, en pandemia, fue toda una experiencia muy, muy, muy bonita. La idea no era solamente hablar de alegría, la idea era hablar de las emociones y que hay momentos donde, ahí lo reflejamos en el cuento, donde lo que toca es estar enfadado. Y a veces lo que toca es estar triste y a veces lo que toca es sentir miedo, como cuando aparece Mr. Malasombra. Es decir, que cada emoción reina cuando tiene que reinar. Y creo que esto es un mensaje que tenemos que entender, sobre todo los adultos, y luego trasladárselo a nuestros niños, que lo importante es permitirles esas emociones que viven en cada momento. Fantástico, Rafa, fantástico. Muchas gracias. Igualmente estamos organizando una presentación de esta trilogía de manera presencial, así que próximamente os podremos facilitar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras newsletters, que si no estáis apuntados o apuntadas os animamos a que lo podáis hacer también a través de nuestra página web y esperamos que podáis asistir a esa presentación, a esa trilogía de Arantxa, que inició con los 4 cerebros de Arantxa, y poder vernos en persona. No sé si antes de despedirnos, Rafa, ¿quieres decir alguna última cosa? Nada, agradecer a todos los que nos han seguido en esta presentación de este segundo cuento del miedo de Arantxa y nada, que ojalá y tengamos la oportunidad de vernos presencialmente, que será un placer, que luego todo lo que es hablar con las mamás, los papás y a veces también vienen los chiquitines, ¿no? A que les contemos el cuento, a que se los firmemos, pues es un momento muy, muy especial y muy bonito, ¿no? Así que nada, espero que nos veamos pronto y nada, un abrazo para todos y para todas. Pues muchísimas gracias, Rafa. Es un lujo, como siempre, compartir este ratito contigo. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu gran labor. Gracias también a la compañera Andrea, que esté ahí detrás, la compañera de comunicación de Sentir, haciendo también posible este ratito. Y nada, pues nos vemos pronto. Espero que sea presencialmente. Igualmente en la página web y en nuestras redes sociales, todas las novedades que vamos haciendo semana a semana lo vamos publicando. Pues hasta pronto. Gracias.